Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo de las nuevas guías de hipertensión de la AJA y el ACC del 2025. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de Grupo Medi. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma, es 100% virtual, altamente interactivo, cuenta con certificación con validez nacional e internacional y por supuesto es de la más alta calidad académica. Así que si les interesa revisar o mi diplomado o el resto de la oferta que tenemos para ustedes, les dejo los links en la descripción y no siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces con este resumen ejecutivo. ¿Por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial aumenta el riesgo cardiovascular. Por cada 20 milímetros de mercurio que sube la sistólica y por cada 10 milímetros de mercurio que sube la diastólica, se duplica el riesgo cardiovascular. Y si a eso le sumamos la confluencia o la coexistencia con otros factores de riesgo, pues claramente a mayor presión arterial y a mayor número de factores de riesgo, pues mayor probabilidad de que el paciente tenga un evento cardiovascular mayor en los siguientes años. ¿Cómo define entonces la baja hipertensión? La baja nos habla de 3 categorías de presión arterial, 4 realmente. Una que es presión normal, otra que es presión elevada, otra que es estadio 1 y otra que es estadio 2. Normal menor a 120/80, elevada hasta 130 pero menor a 80, estadio 1 130 a 140, 80 89 y estadio 2 igual o mayor a 140 o igual a mayor a 90 la diastólica. ¿Por qué? Básicamente porque esas es las relaciones que ellos utilizan en términos de cuándo aumenta más el riesgo cardiovascular dado exclusivamente por el número per se o lo que sería el valor como tal de la presión arterial. Lo ideal es entonces confirmar la presión arterial con una medición ambulatoria. Estas cifras que les acabo de dar son en el consultorio. Pero si yo tomo una medición ambulatoria es lo mejor que yo pudiera hacer. En primer lugar, porque la medición ambulatoria es la que más se asocia con el riesgo cardiovascular sin que haya una superioridad del mapa, que es lo que conocemos como el holter de la presión arterial, o el AMPA, que es cuando el paciente se toma por sí solo la presión arterial por unos días y nos lleva el registro a la consulta. Pero lo ideal es que hagamos alguna de las dos, sea para diagnosticarlo o para hacer el seguimiento. ¿Listo? Hay algunas ventajas del mapa, como que nos permite evaluar la noche, el dipping, las 24 horas, el patrón de elevación diurna, la variabilidad, entre otras. Y por eso cuando uno mira las recomendaciones para el diagnóstico y la confirmación de la presión arterial, recomiendan las dos. Pero ya para lo que es el seguimiento, pues realmente no es necesario estarle haciendo un mapa a todos. Si uno lo puede hacer sería bueno, pero fíjense que la recomendación como tal es hacer un AMPA, que es en inglés lo que se conoce como HBPM o Home Blood Pressure Monitoring. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que las cifras tensionales ambulatorias son inferiores a las cifras en el consultorio. Entonces, si yo quiero diagnosticar hipertensión estadio 2, en un AMPA va a ser 135/85. Y en un mapa va a depender. En el 24 horas va a ser 135/85, en el promedio de la noche va a ser 120/70 y en el promedio de las 24, perdón, este era en el día, y en el promedio de las 24 horas va a ser 130/80. Mientras que si quiero diagnosticar hipertensión estadio 1, fíjense que ahí sí es muy parecido, 130/80, 130/80, pero en la noche 110/65 y en las 24 horas 125/75. Entonces es importante porque cuando yo pido unos estudios ambulatorios de presión arterial, pues debo de saber cómo interpretarlos, ¿cierto? Y esta es la forma en la cual lo hacemos. Y si el paciente tiene alguno de estos criterios, pues tiene diagnóstico de hipertensión estadio 2 o de hipertensión estadio 1 en su defecto. Cuando yo diagnostico entonces la presión arterial elevada o cuando diagnostico que un paciente tiene hipertensión, le hago unos estudios iniciales que van a contar de un hemograma, electrolitos, función renal, perfil lipídico, perfil glicémico, TSH, uroanálisis, relación AC y electro, que se los voy a tomar al momento del diagnóstico y posteriormente de forma anual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar cuál es el mejor manejo para ese paciente, de determinar cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente, ver si hay daño de órgano diana relacionado a la hipertensión o si hay alguna causa contribuyente o una causa secundaria que me explique por qué el paciente tiene un mal control de la presión arterial. Y opcionalmente pudiera considerar biomarcadores cardíacos, eco-TT o angioTAC de coronarias, pero estos son los mínimos que debería realizarle a un paciente cuando le diagnostico hipertensión.
Y resulta que hay varios fenotipos de hipertensión. Tenemos la hipertensión pues sostenida, que es la que hemos hablado, pero hay hipertensión enmascarada y bata blanca. ¿Qué es enmascarada? Que no está hipertenso en el consultorio, pero sí en la casa. Y bata blanca es lo opuesto, sí está hipertenso en el consultorio y no en la casa. ¿Esto importa en algo? Pues la respuesta es que la enmascarada está claramente relacionada con un mayor riesgo cardiovascular. La bata blanca no. Y por eso pues en general la enmascarada se trata, pero la bata blanca no es una indicación per se de tratamiento o de intensificar el tratamiento si el paciente ya tiene medicación y tiene este fenómeno de bata blanca. Cuando yo diagnostico entonces al paciente con hipertensión, le voy a iniciar un manejo y a todos les voy a indicar manejo no farmacológico, que va a constar en pérdida de peso, ¿cierto? En donde se puede hacer manejo tanto farmacológico como quirúrgico como no farmacológico, en donde voy a indicar una dieta saludable donde la dieta DASH es la mejor, voy a disminuir el consumo de sodio, aumentar el consumo de potasio, utilizar sustitutos de sal, que básicamente esos son sales reducidas en sodio que tienen cloruro de potasio, que eso tiene incluso evidencia de reducción de eventos adversos cardiovasculares. Voy a reducir la ingesta de alcohol, idealmente buscando la abstinencia, y voy a favorecer el ejercicio y algunos ejercicios de relajación. El ejercicio, los que más evidencia tienen de reducir presión arterial, pues son el aeróbico y el de resistencia isométrico. Y este manejo farmacológico, pues realmente es la misma prevención que uno debería indicar a los pacientes si no quieren llegar a ser hipertensos. En cuanto al manejo farmacológico, ¿qué voy a hacer? Lo primero es que el manejo farmacológico se realiza con los medicamentos que más evidencia tienen de reducir el riesgo cardiovascular, que son los diuréticos tiacídicos, los calcio antagonistas y los IECA o los ARA2. ¿Cómo los voy a utilizar? Si mi paciente tiene hipertensión estadio 2, ese paciente tiene indicación de manejo con 2 medicamentos al tiempo, idealmente en una única pastilla. En primera instancia, para reducir más, o sea, para lograr un mejor control de la presión arterial y para mejorar la adherencia, pero también hay beneficio o evidencia indirecta de que hay beneficio cardiovascular de empezar con esta terapia combinada. Ahora, si el paciente es estadio 1, ya vamos a ver ahorita en quiénes voy a iniciar el medicamento, pero lo voy a iniciar únicamente con un medicamento antihipertensivo. ¿Listo? ¿Qué es importante que tenemos que saber acá? La elección no depende de qué tanto baja la presión arterial. La elección depende de esto, de si baja o no el riesgo cardiovascular. Y como todos lo hacen de la misma manera, la forma en la cual elijo básicamente es viendo qué beneficios o perjuicios me trae cada medicamento en relación a las comorbilidades que tiene mi paciente. Pero en general lo que se dice es que la mejor combinación que yo podría ofrecer al paciente es una combinación sea de IECA o ARA2 con alguno de los otros dos, pudiendo favorecer un poco más el amlodipino. Y algo también importante que nos dice la guía es que por lo menos al inicio del manejo farmacológico no hay diferencias entre utilizar hidroclorotiazida o diuréticos tiacídicos like como sería clortalidona o amilorida. En cuanto a las metas, o indapamida, perdón. En cuanto a las metas de la presión arterial, digamos que yo cuando inicio ese manejo lo que voy a buscar es tener una meta estricta de la presión arterial. ¿Y qué es estricta? Que esté por debajo de 130, 120, por debajo de 130 e idealmente por debajo de 120. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, esto tiene más evidencia, pero si no tiene alto riesgo cardiovascular, igual la recomendación es la misma. Y en cuanto a la diastólica, lo que voy a buscar de meta va a ser que sea menor a 80. ¿Cuál de estos es el más importante? Realmente la sistólica. ¿Por qué? Porque los estudios que justifican que busquemos esta meta para reducir el riesgo cardiovascular fueron fundamentados en la presión sistólica y no en la presión diastólica. Esto, digamos que lograr una meta más estricta de la presión arterial sí se asocia con más eventos adversos, pero son raros. Vean, entre 508 pacientes solo uno desarrolla hipertensión y entre 322 solo uno alteración electrolítica, y esto claramente no sobrepasa el beneficio cardiovascular que le doy al darle o al buscar esta meta de la presión arterial. ¿Por qué? Porque esa meta reduce eventos adversos cardiovasculares mayores e insuficiencia cardíaca. Lo que tengo que hacer es monitorizar a mi paciente, monitorizarle electrolitos y función renal a las 2 a 4 semanas de haber iniciado la medicación. ¿Cómo funcionaría entonces? Yo empiezo con la doble terapia, mi paciente a los 3 meses no está controlado, le pongo un tercer medicamento, a los 3 meses no está controlado y lo titulo a la alta. ¿Qué medicamentos? Pues esos 3 medicamentos que ya hemos mencionado, IECA o ARA2 calcio antagonista y diurético tiacídico. Si mi paciente, a pesar de tener esos 3 medicamentos, no está bien controlado, tiene hipertensión arterial resistente o por lo menos la sospecho, o si necesita 4 o más para lograr el control de la presión arterial. Pero yo antes de afirmar que mi paciente tiene hipertensión arterial resistente, tengo que descartar que no sea una pseudoresistencia. Tengo que confirmar en primera instancia que esas sean efectivamente sus presiones arteriales. ¿Cómo? Con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿cierto?
Lo segundo que tengo que hacer es evaluar que el paciente sea efectivamente adherente a la medicación y tengo que identificar y revertir factores, digamos, del estilo de vida que puedan estar condicionando un mal control de la presión arterial. Por ejemplo, pues que el paciente esté tomando alcohol o que el paciente esté consumiendo mucha sal o que el paciente no haya mejorado el peso, cosas por el estilo. Si yo intervengo eso y mi paciente sigue con hipertensión no controlada, ahí sí yo hablo de una hipertensión resistente y eso ocurre hasta en el 20% de los pacientes, considerando las metas actuales que hemos hablado de 130-80, idealmente 120-80. ¿Qué hago entonces si mi paciente tiene hipertensión arterial resistente? En primer lugar, busco causas secundarias de hipertensión arterial y en segundo lugar, reemplazo la hidroclorotiazida con clortalidona o con indapamida, solo aquí es donde hago esa consideración y adiciono espironolactona. O sea, el medicamento de cuarta línea va a ser la espironolactona. Y si con la espironolactona no es suficiente, pues ya uso todos los otros medicamentos antihipertensivos que tengo. Beta bloqueadores, alfa agonistas centrales, alfa antagonistas, vasodilatadores directos, entre otros. Y pues remito a ese paciente a un especialista. Una consideración particular del manejo de la presión arterial es cuando estamos frente a lo que conocemos como emergencia hipertensiva. ¿Qué es la emergencia hipertensiva? Una presión arterial mayor a 180-120 con daño de órgano. Si no tiene daño de órgano, eso históricamente lo hemos conocido como urgencia hipertensiva, pero la guía de la baja lo denomina como hipertensión severa. ¿Listo? Para que sepan que esa es la terminología que utilizaron por lo menos en esta guía. Si mi paciente tiene efectivamente una emergencia hipertensiva, pues ese paciente debe estar en UCI o en reanimación para manejo y vigilancia y lo que debo hacer es reducirle 25% de la sistólica en una hora y luego reducirlo por debajo de 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y finalmente llegar a la meta en 24 a 48 horas. Salvo que mi paciente tenga una situación amenazante para la vida, que las que especifica la guía son enfermedad aórtica aguda o feocromocitoma, yo hago este control de la presión arterial que acabo de mencionar. Si tiene un síndrome aórtico agudo, ahí sí yo tengo que hacer una disminución abrupta de la sistólica a 120 y en el feocromocitoma a 140. En el caso de hipertensión severa, lo importante a saber es que no nos tenemos que afanar, no hay que darle medicamentos endovenosos y fíjense cómo incluso un control o tratar de mantener normotensión en la hospitalización puede asociarse con aumento en el riesgo de mortalidad intrahospitalaria, lesión renal aguda y estancia hospitalaria. Entonces, pues no hay que correr a manejar una hipertensión severa. Consideraciones particulares de la emergencia hipertensiva del ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico en general lo que voy a hacer es que si mi paciente se me presenta con una sistólica entre 150 y 220, le reduzco la presión arterial por debajo de 130 pero por encima de 130 por lo menos por 7 días. Ahora, si mi paciente se presenta con una presión arterial sistólica mayor a 220, en esos escenarios la puedo reducir a 160-180, pero nunca definitivamente por debajo de 130, porque le hago lo que sería hipoperfusión cerebral y se hace idealmente con medicamentos que sean fáciles de titular, que sean predecibles y que no tengan tanta variabilidad. ¿Listo? Y en cuanto al ACV isquémico, depende de si lo voy a trombolizar o no. Si lo voy a trombolizar, debo tener una presión menor a 185-110 y en las siguientes 24 horas 180-105. Lo mismo si le hago manejo endovascular, 180-105 en las siguientes 24 horas. Si no le voy a hacer manejo trombolítico ni de reperfusión, la meta o digamos que la indicación de reducir la presión es solo si está por encima de 220-120. Y la voy a reducir en un 15% en las siguientes 24 horas. Es decir, no hay tanto afán en reducir la presión arterial. ¿Listo? Ahora, en estos pacientes ya a largo plazo, ¿cierto? Definitivamente hay evidencia de utilizar un control estricto de la presión arterial, menos de 130-180, que es algo importante porque en el SPRINT, que es el estudio original donde se justificó el control estricto de la presión arterial, excluyeron a los pacientes con ACV. Pero fíjense que ya tenemos múltiples ensayos clínicos que nos confirman que lo podemos hacer o que debemos más bien tener una meta estricta también en estos pacientes. Y finalmente, hipertensión secundaria. ¿Cuándo debo sospechar hipertensión secundaria? Además de pacientes con hipertensión resistente, como ya habíamos mencionado, pacientes que debuten con crisis hipertensiva, que empiecen antes de los 30 o después de los 65 años, que de la nada se les descontrole la hipertensión, que tengan un daño de órgano desproporcionado, que tengan hipertensión acelerada o maligna, o que tengan cosas que me hagan sospecharla, como por ejemplo hipocalemia, digamos que síntomas de apnea obstructiva del sueño, incidentaloma adrenal, ACV a edad temprana o antecedente familiar de hiperaldosteronismo.
Esto no es infrecuente, hasta el 25% de los pacientes pudieran tener una causa secundaria de hipertensión arterial. ¿Y cuáles son las causas más comunes que siempre tenemos que tener en mente? SAOS, enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo primario, relacionada a medicamentos o a alcohol, y la hipertensión renovascular son como las que sí o sí tendríamos que evaluar y considerar en los pacientes. Entonces, siempre que tenga hipertensión resistente o sospecha hipertensión secundaria, pues voy a evaluar una actividad de renina, unos niveles de aldosterona y la relación de aldosterona con renina, ¿cierto? Si el paciente tiene tamizaje positivo para SAOS, pues le voy a hacer una polisomnografía definitivamente a ese paciente. Voy a evaluar cómo está su función renal. Voy a hacerle por lo menos un Doppler de arterias renales para ver si tiene aumento de los índices de resistencia. Y pues esto sí es con historia clínica que voy a evaluar si tiene o no consumo de medicamentos o de alcohol que puedan favorecerle la presión o un mal control de la presión arterial. Medicamentos a tener en mente además de alcohol: cafeína, descongestionantes, anticonceptivos orales, antipsicóticos atípicos, antidepresivos. Hay muchos. Ahí le dejo las tablas, pues no la vamos a leer en este momento, pero siempre tengan en consideración que hay varios que debemos considerar. Y en cuanto a otras causas menos frecuentes de hipertensión secundaria: patología tiroidea, feocromocitoma, coartación aórtica, Cushing, hiperpara, hiperplasia renal congénita, otras causas de hiperaldosteronismo y acromegalia. Estas en general no se tamizan de rutina, salvo que haya síntomas que lo sugieran. Aunque muchas veces realmente la TSH, pues sí se la pedimos a todos. Fíjense que se la pedíamos incluso cuando le diagnosticamos la hipertensión arterial. Pero los otros en general es más por síntomas, no a todo el mundo en general los tamizamos. Con eso terminaríamos entonces este resumen ejecutivo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.